amados hermanos, yo los saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Amén. Agradecidos somos a nuestro Dios por el privilegio que nos tiene otorgado para poder estar en esta clase de discipulado. Amén. Esta clase número 17, donde vamos a aprender juntos la palabra del Señor. Amén. Agradecidos somos a Dios por nuestra salvación, que es el mayor bien que todo ser humano tiene aquí en la tierra. Amén. También, en segundo lugar, queremos agradecer a nuestro amado pastor Virashara, amén, por escalarnos, por darnos la confianza de poder estarnos aquí, amén. Somos agradecidos a Dios por este día maravilloso que nos concede. Mis amados hermanos, la lección número 17 vamos a estudiar es sobre una clase muy importante que es el bautismo con el Espíritu Santo, amén. Es una clase de mucho provecho para nuestras vidas y vamos a estar con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar tratando de desarrollar, amén. Yo invito a usted para leer la palabra del Señor, invito a que abra sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Podríamos decir que podríamos llamar Hechos del Espíritu Santo, pero abra su Biblia allí en el capítulo 2 de Hechos. Vamos a estar leyendo, amén, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 13, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a estar orando en este momento para que sea Dios, amén, hablando en nuestros corazones, que sea Dios orientándonos en esta clase. Amén. Vamos a orar también, como siempre tenemos por costumbre, por nuestro pastor presidente, por su vida, amén, por su familia. Así también no dejamos de orar por nuestro pastor Virashara, por la hermana Raquel, su hija Emily, Felipe, amén, y por todos aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Oremos. Padre celestial, amado Dios, somos gratos a ti por este privilegio que tú nos concedes de poder estar en esta clase de discipulado. Señor mi Dios, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, nos esté orientando, mi Dios, hablando a nuestras vidas y tomando control, Señor Jesús, en estos momentos de tu palabra, mi Dios. Quédate con nosotros, te pedimos así también que ayude de nuestro pastor Ailton, su esposa, la hermana Judith, su familia, mi Dios. Ayuda a tu siervo en este tiempo. Así también te pedimos por nuestro pastor Virashara López, su esposa, la hermana Raquel, por Emily y Felipe. Ayuda de esta familia maravillosa que tú has puesto, Señor Jesús, en este tiempo para guiar tu iglesia. Padre, te pedimos que quedes con nosotros ahora y siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos,
como bien dijimos, estamos en esta lección número 17 ya del discipulado, donde vamos a estudiar el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Es la doctrina de nuestra iglesia, es la doctrina fundamental donde hoy nosotros creemos y somos de la doctrina Pentecostés. Amén. La doctrina Pentecostés viene del 50º, amén, viene después de allí, de la fiesta, después de la Pascua, de los 50 días después de la Pascua. Eso quiere decir la doctrina pentecostal, amén, la doctrina en la cual nuestra iglesia, en la doctrina en la cual nosotros creemos y hoy practicamos, amén. La prueba de esta doctrina es bíblica. Amén. Nosotros vamos a encontrar, va a estar en la palabra del Señor. Nosotros no vamos a hablar una doctrina que no esté fuera de la Biblia. Y esta doctrina del Pentecostés está basada y fundamentada en la palabra del Señor. Amén. Pentecostés, ya dijimos, viene del 50º, 50 días después de la Pascua. El pueblo judío celebraba esta fiesta del Pentecostés. Amén. Y es la doctrina Pentecostés. Nosotros vamos a aprender, está en la Biblia, y nosotros vamos a ver, no solamente aquí donde nosotros leímos, en el capítulo 2, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, sino que anteriormente en el Antiguo Testamento ya Dios hablaba a través del Espíritu Santo a los profetas. Vamos a ver a varios profetas hablando de este cumplimiento que un día ocurriría aquí en el Pentecostés. Amén. No vamos a ver solamente el profeta Joel, que es el más conocido que vamos a citar aquí en la Biblia, sino otros profetas como el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, que también hablaron del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. El profeta Joel, nosotros vamos a ver allí en la palabra del Señor, donde la palabra del Señor dice en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, que va a decir: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Nosotros bien sabemos que en el Antiguo Testamento, antes que viniera el Señor Jesús, el Espíritu Santo era dado por porción, era dado por medida en la vida de tantos de los profetas, en la vida de los sacerdotes y como así también de los reyes. Pero aquí el profeta Joel, el que era usado por el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo él va a profetizar y va a decir que ya no sería así de esta manera, sino que sería una promesa para todos aquellos que creyesen en el nombre de Jesús, iban a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Y va a decir: y después de esto derramaré quiere decir que ya no sería por porción, sino que sería en abundancia. Derramaré mi espíritu ¿sobre quién? ¿Sobre reyes? ¿Sobre sacerdotes? No, sobre toda carne, dice. Así que la promesa es para todos nosotros. Amén. Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Amén. Nosotros vamos a ver que esta profecía, que esta promesa, no solamente Joel iba a dar, sino nosotros vamos a ver 500 años después, ya vamos a ver en el Nuevo Testamento por otro profeta y por el último profeta, aquel que nosotros sabemos que es el último profeta, que es Juan el Bautista. Él vendría a preparar el camino para Jesús. Él venía a preparar el camino para Cristo, amén. Y ciertamente nosotros sabemos que Juan, él bautizaba en aguas. Bautismo nosotros vamos a ver después que es sumergir. Entonces Juan bautizaba en aguas, y Juan él va a decir allí también en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista va a anunciar y va a decir algo muy maravilloso, que es una palabra muy conocida. Va a decir: yo a la verdad bautizo en aguas para arrepentimiento, va a decir. Juan el Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento. Pero va a decir la palabra del Señor: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo
y fuego. Ya no era bautismo para arrepentimientos de pecados, sino iba a ser bautismo en Espíritu Santo y fuego. Juan, en un espíritu de humildad, él va a decir así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Mire, la tarea fácil de un siervo en aquel entonces era llevar los calzados de su amo. Amén. Y Juan él va a decir en un espíritu de humildad, anhelando el Espíritu Santo, anhelando este derramamiento del Espíritu Santo. Él va a decir, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Ni siquiera era digno de agarrar los calzados de Jesús y llevarlo. Porque Jesús sería el autor del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan va a decir esto, que Jesús, aquel venía atrás de él, que era Jesús, iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así que no solamente el profeta Joel, sino que el profeta Juan también va a hablar de este tema, que es el bautismo con el Espíritu Santo. No solamente el profeta Juan va a hablar aquí del bautismo con el Espíritu Santo, sino que también Jesús va a hablar también del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Va a decir allí, Jesús, él estaba en una fiesta de los tabernáculos, allí en el último día, que se celebraba aquella fiesta con un ritual de agua. Él va a decir allí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si nosotros creemos en Jesús, como dice la palabra, de nuestro interior va a correr ríos de agua viva, que va a ser el bautismo con el Espíritu Santo, que va a ser la llenura del Espíritu Santo. Y no va a ser una porción, sino que va a correr ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir viva? Que corre, amén. Viva, que no está quieto, que no está en un lugar. Quiere decir que está constantemente en circulación, amén. La palabra de Dios es maravillosa. No solamente Jesús, sino que allí cuando Jesús habla, amén, la palabra del Señor, en Juan capítulo 7, 38, vamos a ver eso. Y también Juan capítulo 39, el autor, el que va a escribir, el apóstol Juan, él va a hacer un comentario también sobre esto. Y Juan va a decir, va a comentar así a través de lo que Jesús dijo. En capítulo 7, versículo 39, él va a decir, así la palabra del Señor dice, y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. No solamente él va a escribir que Jesús había dicho todos los que creyesen en Él correrían ríos de agua viva, sino que el autor del libro, que es Juan, el discípulo amado, no Juan el Bautista, sino el discípulo amado, él va a testificar y él va a decir de esto. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Jesús. Nosotros recibiremos el bautismo del Espíritu Santo si nosotros creemos en la promesa que nos hizo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Jesús también va a hablar y va a decir a los discípulos allí sobre esta promesa, y va a decir allí a los que estando 40 días, Jesús después de haber muerto, él estuvo con sus discípulos 40 días y antes de ascender al cielo, él va a decir así a sus discípulos, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No iban a pasar muchos días. El Señor iba a decir, mire qué esperanza, dentro de poquitos días ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y esta palabra habla mucho a mi corazón, amén. Que Dios nos bautice no dentro de muchos días, amén. Que esta palabra se pueda cumplir en nuestras vidas. En Hechos capítulo 1, versículo 5 va a decir esta palabra maravillosa. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ya que estamos abiertos aquí la Biblia en
en este libro, va a decir así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y aquí nosotros vamos a aprender y va a haber una pregunta que va a decir, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Está bien, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Amén. Nosotros vamos a ver, podemos explicar varios ejemplos, pero uno de los ejemplos va a ser cumplimiento integral y total de la promesa del Señor Jesús. Cumplimiento integral y total de la promesa de Dios. Amén. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? También nosotros vamos a ver aquí en la palabra del Señor, es la unción indispensable para todo creyente, aquel que testifica de quién, del Señor Jesús. Amén. Así que el bautismo del Espíritu Santo va a ser unción a todo aquel que testifica del Señor Jesús, aquel que predica la palabra del Señor Jesús, aquel que afirma que Jesús vino, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está vivo y hoy intercede por nosotros. Amén. Va a ser unción indispensable para todos los creyentes, aquel que cree en el Señor Jesús. ¿Qué va a ser el bautismo del Espíritu Santo? Y nosotros vamos a ver aquí que es un revestimiento de poder. El bautismo con el Espíritu Santo va a estar en la persona ya cuando se arrepiente y acepta. El Espíritu Santo va a vivir en la persona, pero cuando es bautizado con el Espíritu Santo, Él va a ser revestidos de poder. Amén. Muy bien. Evidencia de aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser la evidencia cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo? Amén. Aquí donde nosotros leímos, en este capítulo 2 nos va a hablar la evidencia que dieron aquellos que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ellos estaban allí en el aposento alto, esperando unánimes en oración la promesa del Señor Jesús, permanecieron firmes en esta promesa y ellos fueron bautizados. Dice que vino como un viento recio, aleluya, fue derramado en aquel entonces, el Espíritu Santo bajó y la evidencia de todo esto de los discípulos que estaban allí con Jesús, que fueron bautizados, era hablar en otras lenguas. Esta es la evidencia de hoy de una persona ser bautizada con el Espíritu Santo. Cuando esta persona es bautizada con el Espíritu Santo, cuando cuya persona es bautizada con el Espíritu Santo, ella va a empezar a hablar en otras lenguas, en lenguas que jamás había hablado y que aprendió a hablar. En lenguas extrañas, dice la palabra del Señor. Amén. En otras lenguas que estaban allí los discípulos reunidos y empezaron a hablar, cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas que no conocía, que jamás habían hablado. Amén. Para testificar del Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que vamos a ver aquí que la evidencia es externas y es audibles. Amén. Porque ellos cuando comenzaron a hablar, los que estaban allí, los demás que estaban allí afuera, escucharon que hablaban en lengua extraña. Amén. Aquí vamos a ver que la evidencia real que los discípulos allí habían recibido, amén, que todos los que estaban allí hablaban en lengua que jamás había aprendido. Amén. En el capítulo 2, versículo 2, nosotros vamos a ver. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Hay un detalle que ellos estaban aquí sentados y llenó aquella casa. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. El Espíritu era que proporcionaba a cada creyente, a cada discípulo del Señor, que hablara en otras lenguas. Imagínense las variedades de lengua que estaban allí. Van a decir más o menos 120 personas que perseveraron y empezaron a hablar en otras lenguas, en diferentes tipos de lenguas. Amén.
Aleluya. Así que la evidencia de todo aquel que es bautizado con el Espíritu Santo es que va a empezar a hablar en otras lenguas. Amén. En hablar en otras lenguas va a ser el patrón para confirmar que tal persona fue bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Y después nosotros vamos a ver que esta es la enseñanza pentecostal, esa es la enseñanza para nosotros sobre la palabra del Señor, pero va a haber muchas personas que van a enseñar todo lo contrario. Usted va a ver al transcurrir del tiempo, si aún no escuchó hablar, pero parece que usted va a escuchar enseñanzas que son antipentecostales, que no creen en la doctrina del Pentecostés, que están en contra de la doctrina pentecostés. Y hasta escuché personas decir que los que hablan en lenguas están llenos de demonios. Imagina qué cosa que dicen. Amén. Y van a ver este grupo de personas que son antipentecostales y que va a servir únicamente para confundirnos sobre el poder y el revestimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ellos saben lo que van a decir. Ellos van a decir esto, que la doctrina del Pentecostés únicamente fue para aquel tiempo, únicamente era necesario para aquel momento que los discípulos estaban allí reunidos, porque fue únicamente para aquel momento y no es para nosotros. Hacía falta que solamente en aquel momento que hablaran en otras lenguas para que los que estaban allí pudieran entender sobre lo que testificaban. Amén. Que era reservado únicamente para aquel tiempo. Y también van a decir que el bautismo con el Espíritu Santo es el recibimiento del Espíritu Santo. Es cuando se arrepiente y acepta el Espíritu Santo. Pero nosotros vamos a ver aquí en la palabra del Señor que esto no es así, que no era únicamente para aquel momento, sino que es para todos los tiempos. Hechos capítulo 2 versículos 39 va a decir, para que para vosotros es la promesa. Amén. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Amén. No era únicamente para ellos, para solamente aquel momento y para los que estaban allí reunidos. Y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que era para todos los tiempos, no era únicamente para Pedro, para Juan, para todos los apóstoles, sino que es para todos nosotros. Y la promesa del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo, es actual, es para todos los tiempos hasta la venida del Señor Jesús. Amén. Muchos van a decir que también la doctrina del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo, es santificación. Amén. Y van a confundir esto, que santificación, van a decir que van a confundir con santidad. Amén. La persona ya tiene el Espíritu Santo. Amén. La persona, aquella que aceptó al Señor Jesús, ya tiene el Espíritu Santo en sí. Amén. No quiere decir que una persona también cuando es bautizada con el Espíritu Santo es más santo que aquellos que no lo son. Amén. No quiere decir esto. Nosotros vemos aquí que es la persona del Espíritu Santo quien santifica. Amén. Pero no quiere decir que una persona santa, una persona que nació de nuevo, amén, sea bautizada con el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver en Gálatas que es la persona del Espíritu Santo quien promueve la santificación. Gálatas capítulo 5, versículo 16, no vamos a leer porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero esto no es bautismo, amén. La persona puede ser santificada, la persona puede ser llena del Espíritu Santo, pero no ser bautizada. Puede ser una persona santa. Incluso hubo personas en nuestras iglesias que ya partieron con el Señor, que eran personas santas, que eran personas ejemplares para nuestras vidas y que nunca fueron bautizadas con el Espíritu Santo, pero fueron un ejemplo para nuestra iglesia.
eran llenos del fruto del Espíritu Santo y no fueron bautizados. Pero eran un ejemplo de personas, eran personas santas y no fueron bautizados. El Espíritu Santo es quien da a quien quiere y bautiza a quien quiere. Amén. No debemos confundir con santificación. También va a ser confundido con alegría, cuya persona, aquella que recibió el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, va a tener el gozo, va a tener la alegría de la salvación. Pero esto tampoco quiere decir que es bautizado con el Espíritu Santo. Cuya alegría tenga en su corazón no quiere decir que sea bautizada con el Espíritu Santo. Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 va a decir así la palabra del Señor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Tiene paz, tiene alegría, tiene gozo de la salvación, que es muy lindo. Amén. Toda aquella persona que nacieron de nuevo, que recibieron y que testifican de tener el Espíritu Santo en su corazón, aquella persona tiene paz, tiene alegría, por más que esté pasando luchas, dificultades y afrenta muchas cosas que todo cristiano va a tener, porque todo cristiano, muchos van a predicar que una vez que usted viene al Evangelio, usted va a parar de sufrir, usted no va a tener más dificultad, pero no es así. Usted va a tener lucha, tribulación, va a tener dificultades, pero una cosa es muy linda, que en su corazón usted va a tener paz, que en su corazón usted va a tener gozo. Amén. Pero esto no quiere decir que usted sea bautizado con el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que yo sea bautizado con el Espíritu Santo. No hay que confundir bautismo con el Espíritu Santo con alegría. También puede ser confundido con el sello del Espíritu Santo. Amén. Va a decir aquí que el sello es un rótulo, que es una marca registrada. Va a decir que el sello indica nuestra condición de ser salvos. Pero tampoco quiere decir que nosotros seamos bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver la diferencia, bautismo con el Espíritu Santo, y vamos a ver una persona sellada con el Espíritu Santo. Vamos a ver en Efesios, capítulo 4, versículo 3. Va a decir: Vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 30. No era versículo 3, yo miré únicamente el número 3. Versículo 30 va a decir: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado. ¿Para qué? Para el día de la redención. Amén. Eso va a decir que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Nosotros vamos a ver aquí nuestra condición de salvos, que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Amén. Y el bautismo con el Espíritu Santo es revestimiento de poder, así como habíamos dicho. Amén. Así que no es el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es nuestra condición de ser salvos. Y el bautismo con el Espíritu Santo, allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, va a indicar que es poder de Dios. Amén. ¿Para qué nosotros debemos ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito nosotros debemos ser bautizados con el Espíritu Santo? La finalidad de ser bautizado con el Espíritu Santo es para capacitar todo aquel creyente para el servicio, para la obra del Señor Jesús. El bautismo con el Espíritu Santo no es para decir que yo soy más santo, para decir que yo estoy más cerca de Dios, que yo soy re espiritual. No quiere decir eso. Quiere decir que usted va a ser capacitado para servir a Dios. Mire qué privilegio. Nosotros vamos a ser revestidos de poder, vamos a ser llenos del Espíritu Santo para servir mejor aún a Dios. Aleluya. Amén.
El apóstol Pablo, él va a decir y él nos va a enseñar que la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es para provecho y para que fuere útil. Vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 7, que va a decir así la palabra del Señor. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir? Para servir a los demás, para servir a la iglesia, para provecho. Amén. No voy a ser bautizado con el Espíritu Santo únicamente para hablar en lenguas, para estar en la misma condición, pero sino que va a ser para edificación de la iglesia, para edificación de mí mismo y para edificación de la iglesia, para servir a la iglesia del Señor. Amén. Va a ser para provecho. Aleluya. El bautismo con el Espíritu Santo también capacita al creyente para que la persona tenga autoridad, tenga poder para predicar la palabra del Señor. Así que si nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener autoridad, nosotros vamos a tener poder. ¿Para qué? Para predicar, para anunciar el Evangelio del Señor. Fue esto que aconteció en la vida de los primeros creyentes. Nosotros vamos a ver a un Pedro, antes que fuera bautizado, un Pedro con un carácter impulsivo, amén, con miedo, con que había dicho el Señor Jesús que lo iba a seguir hasta la muerte y lo terminó negando, amén. Pero después vamos a ver un Pedro transformado, vamos a ver a un Pedro que fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo primero que aconteció? Empezó a predicar con poder la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver allí en Hechos, capítulo 4, versículo 3. Versículo 13, que va a decir: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres comunes, eran hombres del vulgo, eran pescadores, eran hombres sencillos de la comunidad, pero cuando fueron investidos con poder de lo alto, amén, ellos tenían denuedo, ellos hablaban bien la palabra del Señor, hablaban con autoridad, amén. ¿Con qué propósito? Para evangelizar, para llevar la palabra del Señor. Amén. Y quedaban allí maravillados y sabían que estaban con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús cuando hablaba con autoridad. Amén. Y asimismo, cuando recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a hacer lo mismo, predicar con autoridad la palabra del Señor Jesús. Amén. Entonces, capacita al creyente para el servicio del Señor. Va a ser para provecho y va a ser para que el creyente predique la palabra con autoridad. Amén. Vamos a ver que también da al creyente distintas capacidades para el servicio del Señor. Vamos a ver que cuando aquella persona es bautizada con el Espíritu Santo, él va a tener una comunión más íntima con Dios. Él va a estar más cerca de Dios, él va a tener la imagen de Dios, él va a hablar como Dios, él va a ser diferente. Amén, va a ser un revestimiento de poder y él va a estar con una comunión más íntima del Señor. Amén. Proporciona entonces al creyente para el servicio del Señor. Y vamos a ver aquí el bautismo con el Espíritu Santo, que va a pasar allí con el creyente, va a tener una visión de los perdidos. Pablo tuvo esta visión que va a decir que no solamente somos enviados apenas para sembrar, sino también para cegar. Amén. Aquellos que están perdidos para que vengan al encuentro del Señor Jesús. ¿Qué más también
a proporcionar el creyente el bautismo con el Espíritu Santo, va a ser el incentivo para la conquista de nuevas bendiciones. Amén. Va a abrir allí para nuevas conquistas, para nuevas bendiciones. Y vamos a ver donde Pablo allí habla a los Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo, él no había terminado su carrera, no había finalizado, sino que él va a decir allí que no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo seguía allí en nuevas conquistas. Pablo seguía allí disfrutando de las bendiciones del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver que también allí el creyente, el Espíritu Santo va a dar capacidades para el servicio del Señor, también para avanzar siempre en la conquista de las cosas que están delante de nosotros, así como Pablo hablaba que ya no había llegado, sino que él proseguía. Amén. Vamos a ver aquí también cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo de Dios es un don de Dios. Amén. Y no de nosotros. Vamos a ver en Hechos, capítulo 10, versículo 45. Capítulo 10, versículo 45 dice así la palabra: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Así que el bautismo con el Espíritu Santo es un don de Dios y no depende de méritos. Amén. Así también fue derramado a los gentiles, y allí también los apóstoles pensaban que eran únicamente para los judíos, y no era así, era un don de Dios para todos aquellos que creyesen en el Señor Jesús. Amén. No depende de méritos, no va a depender de fechas. Amén. Para ser bautizados con el Espíritu Santo. Nosotros vemos en nuestras iglesias que muchas veces hay fechas especiales y que Dios ha bautizado con el Espíritu Santo, pero también Dios puede bautizar con el Espíritu Santo en su casa. Nosotros vemos y tenemos siervos de Dios que nos han contado que estaban orando allí en su casa y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Así que no hay fecha, no hay lugares, es un don de Dios y Dios puede bautizar en cualquier lugar. Amén. No depende de méritos, no depende de tiempo, así que la promesa del Espíritu Santo es un don de Dios y es para todos los creyentes. Amén. No era únicamente allí para los judíos, sino que los gentiles también recibieron. Amén. El bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver allí en la vida de Cornelio. Amén. Cornelio era un hombre de oración, era un hombre que buscaba a Dios y era un hombre gentil. Amén. Un hombre que oraba, un hombre que buscaba a Dios, y allí va a ser Pedro, va a tener una visión. También Cornelio va a tener una visión que mandara a llamar a Pedro para que le predicase la palabra del Señor, y el Señor también va a hablar al apóstol Pedro para que fuera a predicar la palabra del Señor. Amén. Pedro allí se niega, llama a aquel hombre de inmundo, pero
Dios le dice a Pedro que no llamara inmundo todo aquello que él santificaba. Amén. Pedro va allí y empieza a predicar la palabra del Señor, y el Espíritu Santo también es derramado sobre Cornelio y los que estaban allí en aquel momento. Amén. Va a decir que el Espíritu Santo cayó en aquel lugar. Y esto es maravilloso porque no solamente va a decir allí donde nosotros leímos en Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo vino como un viento recio y posó sobre los que estaban. Pero en la casa de Pedro va a decir el término, y es muy maravilloso, que el Espíritu Santo cayó en aquel lugar. Fue algo muy poderoso y algo muy fuerte en aquel entonces, muy marcante quizás para la vida del apóstol Pedro en aquel entonces. Amén. Entonces es un don de Dios y es para todos aquellos creyentes. Pero va a existir allí algunas condiciones para el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, la persona va a tener que arrepentirse. Hay condiciones. No, pero yo soy lleno del Espíritu Santo y permanezco así, de esta manera, el Espíritu Santo me bautiza igual. No, hay que ver, hay condiciones. Primeramente aquí va a decir arrepentimiento. Amén. Allí donde en Hechos de los Apóstoles, donde Pedro va a predicar la palabra del Señor, él va a hablar sobre esto, sobre lo que debían hacer aquellos que escucharon la palabra del Señor. Él va a hablar, capítulo 2, versículo 38, va a hablar sobre el arrepentimiento que deberían tener aquellos que estaban escuchando la primera prédica del apóstol Pedro. Va a decir, Pedro les dijo, arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primeramente, aquella persona que quiere recibir el don del Espíritu Santo, ella tiene que arrepentirse. Amén. Tiene que tener un corazón arrepentido. La segunda condición va a ser creer. La persona no va a ser bautizada con el Espíritu Santo si no cree. Amén. Si yo anhelo, si yo creo en la doctrina del Pentecostés, yo voy a ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Va a ser un acto de fe. Es creer en el Evangelio, es creer en esta doctrina Pentecostés. Amén. Si yo no creo, no voy a ser bautizado. Amén. Con el Espíritu Santo. ¿Qué más? Yo debo obedecer también para ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Obedeciendo, nosotros vamos a obtener esta promesa del Señor Jesús. Obedeciendo, nosotros vamos a recibir, amén. El apóstol Pedro también va a decir en el mismo capítulo 2, versículo 18, él va a hablar aquí sobre la obediencia. Capítulo 2, versículo 18 dice así, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Así que todos aquellos que obedecen van a ser bautizados con el Espíritu Santo. También van a ser bautizados todos aquellos que perseveren. Amén. La promesa fue hecha, dice la palabra del Señor, que más o menos habían allí 500 personas. No todos ellos permanecieron y fueron bautizados, sino dice que más o menos habían 120 personas fueron las que perseveraron y fueron bautizados. ¿Qué nosotros debemos hacer? Perseverar. Si aún no fuimos bautizados con el Espíritu Santo, nosotros debemos perseverar creyendo en esta promesa y vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver aquí que también el bautismo con los Espíritus Santos también van a estar los dones espirituales. El apóstol Pablo allí va a hablar de diversidades de dones espirituales. En Corintios el tiempo no nos alcanza, ya el tiempo se nos fue. Amén. Es una lucha contra el tiempo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1, versículo 4, va a hablar sobre los dones. Amén. ¿Qué es un don? Sobre aspectos traducidos va a decir aquí que es
en el griego va a decir peumática, significado cosas del Espíritu. También va a decir charisma, significados dones, en el sentido de gracia, de favor, dones especiales que vienen de la gracia divina. Amén. Estos dones van a ser 9 dones, van a ser divididos, podemos dividir en 3 grupos. Y estos 3 grupos van a ser dones de locución, dones de poder y dones de revelación. Amén. El primer don que nosotros vamos a ver aquí sobre dones de elocución va a ser profecía, variedades de lenguas, interpretación de lenguas. Amén, el tiempo no nos alcanza para hablar, hay muchos versículos. Y dones de poder son dones de fe, operaciones de maravillas, milagros, dones de curas, y dones de revelación van a ser palabras de sabiduría, palabras de ciencia, discernimiento de espíritu. Amén. Que podamos perseverar si aún no fue bautizado con el Espíritu Santo, que podamos seguir creyendo en esta doctrina de Pentecostés. Amén. Y que podamos recibir el revestimiento de poder. ¿Para qué? Para servir mejor aún a Dios. Amén. Y si no es bautizado, no se entristezca. Amén. Porque usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted tiene la alegría de la salvación, pero crea. Amén. Nosotros creemos en esta doctrina de Pentecostés y vamos a ser revestidos de poder. Amén. Yo ruego de las oraciones, amén, que usted ore por mí para que Dios me bautice con el Espíritu Santo. Yo creo en esta promesa. Amén. ¿Usted cree? Vamos a creer cada día más, vamos a confiar, vamos a orar y Dios nos va a regalar este regalo hermoso. Amén, para nuestras vidas. Yo agradezco una vez más a la persona de nuestro pastor, agradezco a usted que está allí del otro lado escuchando. Siempre aliento para que ustedes que tienen la revista, ya muchos lo tienen, para que puedan meditar en estos versículos, amén, que puedan separar un tiempito. Nosotros no podemos, amén, hablar de todos los versículos que están aquí, nosotros hacemos un resumen, pero que usted en su casa pueda meditar en estos versículos que son maravillosos, amén. Yo en este momento estoy con el estudio del libro de los Hechos, es algo muy lindo, es algo muy maravilloso, estamos aprendiendo sobre la doctrina también del bautismo con el Espíritu Santo y hay profundidades, hay mucho para aprender sobre esto. Amén. Aliento que usted lea su Biblia, que Dios siga bendiciendo su vida en el nombre de Jesús. Vamos a estar haciendo una oración para terminar esta clase de discipulado. Agradecemos a nuestro hermano Mick que siempre está aquí ayudándonos. Amén. Él no sale aquí enfrente de la cámara, pero siempre, si no fuera por él, no sería posible que nosotros grabáramos esta clase. Así que agradecemos y que Dios siga bendiciendo su vida. Amén. Oremos para terminar esta clase. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias por esta clase, por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, por esta enseñanza maravillosa, que podamos ser revestidos de poder, que podamos ser bautizados con tu Espíritu Santo para servirte a ti, Jesús, cada día más, para que podamos predicar tu palabra con denuedo, que podamos recibir tu poder, mi Dios, para predicar a los perdidos, mi Cristo, y que puedan llegar a ti, mi Dios. Gracias te damos, que tu palabra haya sido de bendición a cada corazón. Amén. Dios siga bendiciendo a cada uno en el nombre de Jesús.